En ese panel tenemos personas muy importantes que están. Me gustaría solamente confirmar si Olga está en la sala virtual, así como Lauro, porfa. ¿Están? Vale. Entonces podemos empezar. Y voy a hacer como una introducción presentando qué es y cuál sería la idea de ese panel antes de llamar a las personas que ya están aquí para podermos como tener esa integración un poco mejor organizada. Estamos en tiempos donde el multisectorialismo queda como en una vertiente de aprobación o rechazo desde muchísimos foros y organizaciones que tenemos actualmente. Pasamos por foros de gobernanza de Internet, regionales, nacionales y otros tipos de módulos de organización, como es lo nuestro de juventudes, pero también hay otros alineamientos, como el caso de Net Mundial, Net Mundial más 10, el WISIS, que está como ahorita en plano de desarrollo, y no tenemos como tanta participación efectiva en ese sentido, y a veces no sabemos cuál es esta historia efectivamente. En ese panel nos gustaría como proponer un diálogo acerca de cuáles son los sectores involucrados y desde ese diálogo proponer que sepan un poco más acerca de qué sería ese multisectorialismo que es tan como turbulento, que no se sabe directamente qué pasa. Y la idea sería exactamente proponer una integración entre quien ya está, quien construye y quien platica la gobernanza de Internet directamente en nuestro ámbito total. Así que invitamos a algunas personas que son muy importantes actualmente y que están cerquita de nosotros. Inicialmente, me gustaría llamar Nathan Pasqualini, que es un ponente desde ISOC Brasil, así como también de Youth Brasil, y actualmente trabaja en NIC-BG. Ahí Dios, tengo de leer. Subió. Venga, Nathan. Que voy a leer su bio para quedar como bien. Nathan es abogado, graduado en Derecho y maestre en Derecho e Innovación por la Universidad Federal de Juiz de Fora. Ex alumno de Escuela de Gobernanza de Internet, EGI, que es una iniciativa de CGI.br. En el campo de gobernanza de Internet desde 2017, participa de programas como NextGen de ICANN, Líderes de LACNIC, Junior Fellowship, ofrecido por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, además de Youth Brasil, que es un programa del Comité Gestor de Internet en Brasil. Actualmente es parte del Núcleo de Coordinación de Red de Pesquisa de Gobernanza de Internet, REDE, y coordena el grupo de trabajo de conectividad significativa y redes comunitarias del capítulo brasileño de Internet Society. Además de ser facilitador en la edición de 2025 del programa Youth Brasil, que está aquí como con representación masiva. Entonces, aplausos. Tenemos también Paula Otegui, que está aquí como invitada desde el LACNIC. ¿Podemos subir? Paula es licenciada en Relaciones Internacionales y ha realizado programas y diplomaturas especializadas en gobernanza de Internet. Forma parte del staff de LACNIC desde el año 2012 y actualmente se desempeña como líder de relacionamiento multisectorial de LACNIC, integrando el área de relaciones estratégicas. Entre sus responsabilidades se destacan la coordinación y el fortalecimiento de vínculos con los diversos actores de la comunidad de Internet regional e internacional, la coordinación del programa Líderes, una iniciativa de becas y mentoreo para promover la investigación sobre gobernanza de Internet en la región de América Latina y Caribe. También del programa Policy Shapers, un programa que otorga becas de capacitación a un grupo de investigadores que forman parte del programa de Líderes y coordina el programa de apoyo a NRIs y investigadores que forman parte del programa Líderes, y Escuela de Gobernanza de Internet de la región de América Latina y el Caribe. Como parte de su trabajo en
Todo jornal a espacio de gobernanza de Internet ha sido parte del Comité de Agenda del Foro de Gobernanza de Internet de Latinoamérica y Caribe, la IGF, e integró hasta 2024, justito el año pasado, el Grupo Asesor Multisectorial, MEG, del Foro Global de Gobernanza de Internet, IGF, de Naciones Unidas, e integra el Comité de Agenda del IGF Uruguay. Aplausos, por favor. Tenemos como presencial también Candela González. Voy a venir, Candela, gracias, desde la legislatura de Córdoba. Candela es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, especializada en Derecho Público, Innovación, Política y Participación Ciudadana. Actualmente se desempeña en la legislatura de Córdoba, donde coordina el análisis y sistematización de proyectos legislativos vinculados a políticas públicas y control parlamentario. Forma parte del programa Potencia Argentina, impulsando proyectos con impacto social y una mirada federal sobre el desarrollo inclusivo. Su trabajo se enfoca en el diseño de políticas que promuevan la participación juvenil, la accesibilidad y la modernización del Estado. Aplausos también. Todos vamos a tener aplausos. Tenemos virtualmente una ponente muy especial que fue como mi mentora reciente en la Escuela de Sur y Gobernanza de Internet, Olga Cavalli. Olga es cofundadora y directora de la South School of Internet Governance, es decana de la Facultad de Defensa Nacional de Argentina, profesora de la UBA y UNSO y cofundadora y directora de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet y de la Escuela de Argentina de Gobernanza de Internet, Argenci. Doctora en Dirección de Empresas, máster en Administración de Empresas, posgraduada en Regulación de Telecomunicaciones, ingeniera en Electrónica y Electricidad. Ha recibido el doctorado honoris causa de la Universidad de Mendoza. Fue subsecretaria de Tecnologías de la Información y directora nacional de Ciberseguridad de Argentina. Es miembro del Grupo Asesor del Secretario General de las Naciones Unidas para el Foro de Gobernanza de Internet y fue vicepresidenta del Grupo Asesor de Gobiernos de ICANN. Fue la primera mujer de América Latina en ser miembro de la Junta Global de Internet Society. Aplausos, por fin. Olga, ¿logras escucharnos bien? ¿Está todo? Escucho perfectamente. No sé muchísimas si gracias, un gusto tenerte aquí. Además de esos invitados que son magníficos, tenemos yo en la moderación presencial. Gracias. Y Lauro, que es un voluntario del equipo de académico que ha como construido todo ese panel como moderación virtual junto a Olga, ¿vale? Entonces, tenemos como una repartición muy grande y diversas perspectivas y diversas historias para que podamos como comprender qué sería el multisectorialismo y su historia. Así que, en ese primer momento, la idea es tener como una mirada un poco más a la historia de qué sería el software libre y cómo podemos comprender el software libre como una política pública. Y para eso, Natán tiene como un trabajo que es presentar esa historia de una forma que pueda como agregar a ustedes y como vincular un poquito también sus atenciones. Partiendo de una pregunta que sería, ¿cómo el fortalecimiento de políticas públicas de software libre puede ayudar a países latinoamericanos a reducir la concentración de poder en grandes corporaciones y ampliar una concurrencia muy justa? Buenos días, gracias Arnaldo. Para mí es una alegría estar aquí compartiendo este panel con personas tan excepcionales, pero fue hacer mi intervención en mi lengua nativa, que es el portugués, pero fue hablar despacio esto. Bom dia. Como o Arnaldo falou, eu me chamo Nathan. E antes de começar, eu preciso fazer um disclaimer aqui, no sentido de que
o capítulo brasileiro da Internet Society, o qual eu estou representando nessa mesa, ele não tem um posicionamento consolidado sobre esses temas, dessa relação entre soberania digital e desenvolvimento de uma indústria nacional de software livre e hardware. Então, essa fala, apesar de eu estar como co-coordenador do GT de Conectividade Significativa aqui e fazendo trazendo esse debate para cá, isso não necessariamente é um posicionamento institucional do capítulo brasileiro da ISOC. E, bom, agora passando para o mérito da coisa, o que a gente tem de pano de fundo dessa discussão é um pano de fundo majoritariamente econômico, que é a formação de monopólios privados no setor de tecnologia. E aqui eu pretendo construir uma linha de raciocínio tentando encadear as ideias de soberania digital e o desenvolvimento de políticas públicas de software livre, pensando nesse contexto de dependência tecnológica, especialmente na nossa região da América Latina e Caribe. Bom, o tema de soberania digital, ele é um tema transversal às atividades da ISOC Brasil. Ela aparece em diferentes GTs, enfim, em diferentes momentos de discussão. E aqui eu faço um destaque específico a um projeto que a gente teve entre 2023 e 2024, salvo engano, que foi uma parceria entre a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas e a ISOC Brasil, em que tentava se discutir justamente essa polissemia do conceito de soberania digital. Que, enfim, mais à frente eu vou comentar um pouco disso, né, que é um conceito em disputa e tal. E, se possível, projetar, Arthur, por favor, o relatório que foi produzido. Esse relatório está disponível em 3 línguas, está disponível em português, inglês e espanhol. Essa é a versão em espanhol do relatório, então recomendo que acessem, porque ficou bastante bom. Bom, a gente tem alguns pressupostos. Primeiro, que é um problema de concentração econômica. Segundo, que a noção de soberania digital é um conceito polissêmico, ou seja, diferentes abordagens, dependendo do setor que vai mobilizar esse conceito, vão ter concepções distintas de soberania digital, mas ela tem uma gênese em comum, que é o próprio núcleo do termo soberania, do termo soberania digital, que é a palavra soberania, que ela emerge justamente dessa noção clássica de soberania estatal, ou seja, ao exercício de poder do Estado em determinada delimitação territorial, enfim. E a partir disso surge, né, o debate sobre a soberania digital. Sim, a partir disso surge o conceito de soberania digital a partir dessa noção clássica de soberania. Mas, não sei se vocês já tiveram contato, mas, por exemplo, no Brasil está sendo muito comum alguns setores, especialmente setor privado, algumas grandes corporações brasileiras, mobilizando o conceito, por exemplo, de nuvem soberana, que é, né, relativamente problemático, porque confunde a noção de soberania digital com a noção de localização de dados também, que é um debate importante que eu vou endereçar um pouco mais à frente. Mas o que eu quero dizer com isso é que o setor privado tem se usado dessa linguagem para poder também alcançar novos públicos e alcançar essa demanda sobre uma tecnologia que seja soberana, ainda que ela atenda e seja majoritariamente privada. E aqui, para a gente seguir a conversa, pensando nesse conceito de autonomia, para eu chegar na parte do software livre, eu vou me basear numa pesquisa feita pelo Sérgio Amadeu, professor Sérgio Amadeu. Ele é professor na Universidade do ABC Paulista. E recentemente ele publicou um artigo sobre... ele estava estudando o ranking de soberania digital a partir do caso brasileiro. E lá ele traz algumas diferentes interpretações sobre a noção de soberania digital. E aqui eu vou me vincular a uma que talvez nos ajude a pensar essa relação com políticas públicas de software livre. Ele faz uma analogia de soberania digital com soberania alimentar. E aí, soberania alimentar é um conceito que vem da via campesina, da década de 90, e tal, onde se defendia essa autonomia dos povos e das comunidades de escolherem o que e como
querem se alimentar. E ele pega justamente esse link de autonomia e aplica para a noção de soberania digital. Ou seja, a soberania digital poderia ser encarada como a autonomia das pessoas decidirem como e quando e o que vão usar em termos de tecnologia e não ficarem só presas a uma lógica de jardins murados, né? Ou seja, a gente ficar usando os mesmos softwares, as mesmas tecnologias que tem uma implicação direta na criação de uma dependência tecnológica. E por que eu estou falando disso tudo? De soberania digital para chegar aí nessa relação com o software livre. A soberania digital, pegando essa concepção análoga à soberania alimentar, ela tem uma dimensão relevante de autonomia dos sujeitos. Não só dos sujeitos, mas aqui a gente está falando também de Estado, em como ele deve consumir e produzir as próprias tecnologias. Porém, quando a gente analisa esse contexto todo, econômico, enfim, e social, a gente tem uma colisão imediata entre um mercado que é profundamente concentrado, que é o de tecnologias, com a noção de soberania digital. E essa concentração de mercado ela vai implicar justamente no que a soberania digital deveria promover, que é a autonomia dos sujeitos. Então, você tem um cenário de um mercado concentrado, em que a gente não tem uma autonomia efetiva para poder utilizar quando, como e quais tecnologias a gente quer utilizar. E isso é especialmente preocupante quando a gente pensa num cenário de infraestruturas críticas da administração pública ou do Estado. Você tem, por exemplo, data centers baseados em, sei lá, servidores da Amazon, Meta e tal, que necessariamente vão compartilhar esses dados com os países em que estão sediados, enfim. Então, tem uma dimensão estratégica e geopolítica para a gente pensar a adoção de software livre, mas não só a adoção de software livre no desenvolvimento dessas tecnologias. Como esse é um problema de ordem estratégica e necessariamente geopolítico, a gente precisa pensar em como endereçar esse problema. Uma das vias é o incentivo, por exemplo, a políticas de software livre. Não só de software livre, mas o desenvolvimento de uma indústria nacional de tecnologia que pense o desenvolvimento tecnológico baseado no interesse público. Digo isso especialmente para as infraestruturas críticas do Estado e da administração pública. Se você vê um contexto de intensa digitalização, em que a gente não tem necessariamente o domínio ou o controle sobre como os fluxos de dados estão acontecendo, isso tem uma implicação relevante a nível regional. E, bom, essa é uma via, mas ela não é a única via. Assim, eu acho que, como eu comentei inicialmente, o problema de fundo ele é de ordem econômica. Então, não adianta nada você ter uma política pública de incentivo a software livre. Estou terminando, estou endereçando as últimas 2 pontos. Como a gente tem um problema de ordem econômica, se você não tem, associado ao desenvolvimento de políticas públicas de software livre ou de incentivos a uma indústria nacional, por exemplo, o enfrentamento dos monopólios de empresas de tecnologia não vai adiantar de nada. Você vai ficar concorrendo com quem concentra o mercado e com quem tem não só a infraestrutura, mas a possibilidade de oferecer esse serviço numa escala muito maior do que, eventualmente, uma empresa estatal ou uma empresa nacional teria. Então, e aqui para encerrar, eu acho que a gente deveria começar a caminhar... O Brasil já foi um exemplo disso, de software livre na administração pública e de uso de software livre, por exemplo, em escolas públicas, e a gente perdeu isso em 2016, em 2017, quando esse tipo de política foi encerrada a nível nacional. E é possível retomar isso. O Brasil era um case de sucesso quando a gente falava em uso de tecnologias livres a nível de administração pública. E aí, a mensagem final é que a gente deveria pensar sobre e cogitar a possibilidade de
defender essas iniciativas de políticas públicas para o incentivo ao desenvolvimento de software livre de uma indústria nacional, mas também olhar para os monopólios, que é a gênese desse problema. E, enfim, e aí só o último ponto é que essas políticas de incentivo ao software livre, enfim, elas precisam ser multissetoriais. Não tem como a gente alijar, ou seja, a gente separar a comunidade técnica e a sociedade civil, por exemplo, dessa discussão e manter ela centrada, por exemplo, dentro do setor privado e governos. Então, essas políticas elas têm que prever, por exemplo, mecanismos de participação social efetiva, tanto no desenvolvimento quanto no acompanhamento dessas tecnologias. E, bom, eu encerro aqui com enfim, é uma mensagem não tão otimista, né, de que só uma política de incentivo resolveria, mas também como um alerta para a gente pensar essa questão dos monopólios também de tecnologias. E é isso. Obrigado. De una forma a sintetizar un poco, creo que pasamos y abordamos algunos temas que están como muchísimo en alta actualmente, especialmente en contexto brasileño. Hoy tenemos como un debate muy grande acerca de qué sería la soberanía y cómo mantener la soberanía de un país en el eje digital, porque la propuesta inicial es que no tengamos esos límites, pero hay límites, hay legislaciones y hay influencia. Y eso, por ejemplo, en Brasil no es algo que tenemos tanto regulamentación, especialmente en el caso de influencia. Lobby no es regulamentado en Brasil. Entonces, eso es algo que pasa por ese debate y resbalda en cómo construir políticas que hablen acerca de software libre y accesibilidad, manteniendo la soberanía en un país. Entonces, ahora, haciendo como ese juego, voy a poner para que Paula pueda como presentar un poco ese contexto de las contribuciones del contexto multisectorial actualmente. Y resaltando que Paula es como la coordinadora de algunos de los proyectos que Nathan participó. Entonces, es algo que fue como hacer una interlocución, tanto de Policy Shapers como de ay Dios, que me olvidé el otro. Líderes LACNIC. Y como todo tuyo, Paula. Ay, sí. Bueno, gracias por la presentación. Quiero agradecerles muchísimo al Youth LAC IGF por invitarme. Estaba pensando si había estado en persona alguna vez y las últimas ediciones no, por diferentes motivos, así que súper feliz de estar en Córdoba y bueno, reencontrarme con muchos que conozco y con muchos que espero conversar ahora en el coffee. Felicitar, por supuesto, al Youth LAC IGF por su 10ª edición. Desde la CNIC llevamos adelante un programa de apoyo a iniciativas de gobernanza de Internet y por supuesto que el Youth LAC IGF es una de esas iniciativas que a nosotros nos importa y nos ocupa mucho en poder de alguna forma contribuir con ustedes. Brevemente les voy a contar lo que es la CNIC, por si algunos no saben. Somos el registro de direcciones de Internet para lo que es la región de América Latina y el Caribe. Nuestra función es muy técnica, es administrar y asignar los recursos numéricos de Internet, esto IPv4, IPv6, ASN, etcétera. Pero un poquito sacándolo del lenguaje técnico, la misión que tenemos nosotros, si bien es meramente técnica, no deja de relacionarse con construir comunidad regional, ¿verdad? Y fortaleciendo lo que son las capacidades técnicas, la investigación aplicada, pero siempre por el desarrollo de Internet en la región. Arnaldo, cuando me invitaste, la idea era un poquito conversar de los avances de la inteligencia artificial y, digamos, la importancia de esto y el modelo multi-stakeholder, a la vez de, conversar un poquito sobre los riesgos que puede tener que la IA, digamos, no
no esté contemplada en discusiones multisectoriales. Y con ello la necesidad de fortalecer este modelo que escuchamos tanto y que son las bases de la gobernanza de Internet del multisectorialismo. Entonces, para comenzar, hice algunos ejercicios para que sea como un storytelling y para que todos tratemos de un poquito reflexionar sobre, digamos, todos estos años de gobernanza y del modelo multistakeholder y relacionarlo un poquito con inteligencia artificial, que no es una temática, digamos, de mi expertise, pero ahí está el esfuerzo. Y bueno, remarcar antes que nada que la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes funcionan con Internet, ¿no? Y partiendo de esa base, lo que es crucial es mantener las bases de esa Internet para que esta IA, estas tecnologías emergentes, funcionen y funcionen para todos y correctamente. Bueno, esto de remarcar que estén alineadas a la importancia de las bases de Internet y de lo que ha hecho que Internet funcione como funcione hasta ahora y ha tenido los factores de éxitos que ha tenido y que se basan, como sabemos, en lo que es la apertura, la transparencia y, por supuesto, la colaboración multisectorial. O sea, cada actor, desde su rol y su expertise, construyendo, digamos, estas bases y entonces fortaleciendo el modelo y así evitando riesgos y amenazas. Desde lo que es la perspectiva de la CNIC y nuestro compromiso con el modelo multistakeholder, también a mí me gusta cuando hablamos un poco del modelo es bajar a tierra algunos ejemplos concretos, ¿no? A mí me pasaba ya hace unos años que estoy relacionada a la gobernanza de Internet, no tantos, pero como que siempre necesitaba esto de, sabemos qué es, muy bien lo conceptual, pero bajémoslos un poco a cómo se materializa esto, ¿no? Entonces, desde mi rol de la CNIC, lo que me toca es contarles un poquito cómo lo llevamos adelante y en realidad este modelo guía la columna vertebral de lo que hacemos nosotros, que es esta asignación y administración de recursos numéricos, bajo un proceso de desarrollo de políticas que es definido por nuestra comunidad. O sea, una comunidad abierta, diversa, multistakeholder, cualquier persona interesada puede aportar y construir. Luego lo que hacemos desde la CNIC es tomar eso que la comunidad decide respecto, obviamente, insisto, a lo que es la administración de los recursos numéricos y nosotros llevamos eso adelante. Pero el mensaje que quiero dejar acá es que justamente es eso, lo hacemos en torno a un modelo multisectorial y participativo, ¿verdad? Entonces, eso es para materializar, digamos, cómo desde la CNIC lo llevamos adelante. Pero volviendo un poquito a la pregunta de la IA y del fortalecimiento del modelo multistakeholder. El ejercicio que creo que está bueno que hagamos es, a 20 años de lo que conocemos como WSIS Plus 20, que ahora lo estamos conversando mucho y que va a finalizar el proceso en diciembre. Una reseña histórica, repasemos un poquito cómo ha sido todo esto, cómo surge, cómo nace, cómo se materializa el modelo multistakeholder. Entonces aquí en este ejercicio inicia con la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que todos lo hemos ya estudiado en nuestros cursos, en nuestras escuelas, Ginebra 2003 y Túnez 2005, que allí es donde se consolida el concepto de gobernanza de Internet y surge lo que conocemos como el Foro Global de Gobernanza de Internet, como un espacio multisectorial de diálogo, y allí diría yo que fue donde nuestra región de América Latina y el Caribe comienza a involucrarse en estos debates, ¿no? O sea, desde el inicio, eso no es menor. Después hice como un reconto de los espacios. Entonces, en 2004 nace el Caribbean IGF, ¿sí? Que tiene 21 ediciones a la fecha y que fue el primer foro regional de su tipo a nivel mundial y que continúa, digamos, evolucionando en temas de gobernanza de Internet. Luego, a partir del 2008, nace el LAC IGF, este evento que va a tener lugar mañana y pasado, el Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe. Allí tengo, que primera edición en Montevideo, eso no es importante, pero no es que me quiera detener en eso. Pero lo que sí quiero decir es que permitió un espacio para toma de decisiones regionales, ¿no? Y siempre bajo estas bases de participación multisectorial. La idea es esto, que como región trabajemos juntos y podamos, por ejemplo, llevar mensajes consolidados a lo que puede ser la esfera global. Asimismo surgen los IGFs nacionales.
que no es que surjan luego de la IGF, o sea, tienen ya una historia muy importante, consolidación. Hay, obviamente, iniciativas que están quizá más, con más maduración, otras que están emergiendo, pero aquí tengo el dato de que tenemos más de 20 iniciativas en nuestra región de América Latina y el Caribe. Estoy hablando de foros de gobernanza de Internet nacionales. Siguiendo esta línea, bueno, el Youth Lac IGF, también otro espacio, este espacio que nos reúne hoy, fundamental y que ya tiene 10 años de construcción, que es otro ejemplo de este fortalecimiento a este modelo. Y bueno, y también creo que las escuelas de gobernanza de Internet que tenemos, a Olga, que por supuesto la admiro y lleva un trabajo excelente, ya contará el tema de las escuelas de gobernanza, pero creo que también son otro espacio que fortalece sin duda el conocimiento en torno a estos temas, y bueno, nosotros también desde la CNIC los apoyamos. Entonces, todos estos espacios van fortaleciendo en la región este modelo. Un poquito más de algunos ejemplos para bajar a tierra en lo que es el fortalecimiento de esto y de Internet y el desarrollo desde la CNIC. Bueno, Arnaldo lo nombró al principio, pero en la CNIC tenemos distintos programas, ¿sí? que van en esta línea. Lo decía al principio, apoyos de programa, iniciativas de gobernanza de Internet, que ahí están tanto los IGFs locales, Youth, la IGF, escuelas y demás. También tenemos programas como FRIDA, que algunos lo pueden conocer, el programa FRIDA de la CNIC, que apoya proyectos e iniciativas que contribuyen a la consolidación de una Internet global, abierta, estable y segura. Líderes, que hasta la fecha ha apoyado más de 70 investigaciones sobre diversos temas de impacto en gobernanza de Internet, con mucha perspectiva local. Nathan pudo formar parte y desarrollar una excelente investigación. Policy Shapers, que también lo nombraba cuando me presentaba, que esto brinda capacitación a estos profesionales que están emergiendo, que ya la verdad cada vez tienen perfiles muy desarrollados, para que continúen desarrollando esas fortalezas, esas capacidades y puedan incidir, ¿no?, como jóvenes y como profesionales en lo que es la generación de políticas públicas bajo todos estos principios de Internet que estamos hablando. Y bueno, con todo esto voy uniendo como el storytelling y lo que quiero resaltar, o al menos yo reflexiono y luego conoceré sus opiniones, es que vamos articulando, ¿no?, desde lo local, desde lo nacional, desde lo regional, este modelo que sin duda tenemos que mantenerlo, fortalecerlo, y eso se hace entre todos. Entonces, como una primera conclusión afortunada desde mi punto de vista, es que en América Latina y en el Caribe, en nuestra región, tenemos una historia de acción multisectorial en cuestiones de Internet viva, ¿no? Entonces, ahí lo anexo un poco respecto al camino que debemos de tomar, que vos me lo planteabas un poco en la pregunta inicial, y bueno, creo que es esto, seguir fortaleciendo lo que tenemos, seguir trabajando en espacios que sean abiertos, que sean transparentes, que sean participativos y que mantengan la Internet que todos queremos, ¿no? Todos queremos una Internet abierta, segura, resiliente, estable, y bueno, que todos podamos hacer uso de nuestros derechos y demás. No quiero dejar, tengo algo más, pero no me voy a extender mucho, no sé cómo voy con los tiempos, pero bueno, también hay riesgos, también hay desafíos, o sea, si bien un poco el mensaje que quiero dar es que a nivel de región estamos como consolidados y se han logrado muchas cosas, bueno, también por supuesto que nos compete hablar de los riesgos y de los desafíos, que no podemos dejar de reflexionar sobre eso. Cuando la gobernanza se concentra en gobiernos, en corporaciones quizás, o cuando no se habilitan espacios de participación multisectorial, obviamente corremos riesgos de regulaciones que quizá no se adaptan a los contextos locales y regionales, reflexionando con la IA desde los sesgos, desde infraestructuras que no se adaptan y demás. Y como desafíos, aquí tengo algunos que remarqué. Evitar que la gobernanza se centralice
en, por ejemplo, gobiernos, participar con voz propia y regional en todos los procesos, o sea, como estamos haciendo aquí y también en procesos globales, reforzar lo que es la participación sostenida de todos los sectores y, por supuesto, desde nuestro rol, crear capacidades técnicas y también regulatorias. Nosotros hablamos mucho con los gobiernos, con los agentes, jueces y fiscales y demás, para enfrentar juntos, ¿no?, todos los desafíos que tenemos en el ecosistema digital y en estas bases que debemos seguir manteniendo para Internet. Para cerrar, también la pregunta que recibí para el panel y que lo vengo nombrando son posibles caminos, ¿no?, para seguir juntos fortaleciendo este modelo. Y sin duda que, lo he dicho a lo largo de mis palabras, pero es potenciar las capacidades locales existentes. O sea, utilicemos en el buen sentido los foros nacionales, las iniciativas nacionales, los foros regionales, todo lo que surge de aquí, del Youth, porque hay potencial y porque tenemos, digamos, muchos hallazgos hasta ahora. O sea, creo que lo que siempre converso es que los intereses son comunes para todos. O sea, si se juntan IGFs locales de distintos países o iniciativas Youth, LXGF y demás, en definitiva las agendas, conversamos los mismos temas, nos interesan las mismas cosas, tenemos las mismas preocupaciones. Entonces, eso, potenciemos esas capacidades locales. Mantener los procesos abiertos y participativos, que es desde el inicio lo estoy diciendo. Consultas nacionales, por ejemplo, para esto de materializarlo, hacer consultas nacionales, hacer talleres, diálogos técnicos, participación de todos los actores, haciendo un paralelismo con la IA y el modelo, saber quién la genera, quién la usa, quién la regula. Entonces, así con la información y con la participación de todos, digamos que vamos por buen camino. Y por último, siempre desde nuestra misión técnica de la CNIC, el fortalecimiento técnico. Yo nombraba ejemplos de programa que me encantaría que tengan en cuenta, como Frida, tenemos algunos de Reto y PB6 y demás que les pueden sonar muy técnicos, pero en realidad lo que apuntan es a que los actores locales no solo adapten tecnologías emergentes, sino que también las desarrollen y las supervisen. Entonces, con estos programas que llevamos adelante desde la CNIC, estamos convencidos de que damos una oportunidad a justamente lograr esto que decía. Y en resumen, vuelvo al inicio, ¿no?, a cómo yo comenzaba, que la gobernanza de Internet en lo que es nuestra región tiene una historia de colaboración, ¿sí? Y hoy más que nunca es clave continuar fortaleciendo lo que es el modelo multi-stakeholder. Todos tenemos algo para hacer allí y sobre la base de una arquitectura sólida, ¿no?, de Internet y fundamentos que también los he nombrado a lo largo de mi intervención, de apertura, de transparencia, de colaboración, de cooperación, estamos convencidos que podemos asegurar este modelo participativo y en definitiva seguir manteniendo la Internet abierta, estable y segura que todos queremos. Así que espero como con este recorrido haberles aportado un poco de insumo y seguimos charlando en las oportunidades del panel y en los coffee. Muchísimas gracias. Sí, ciertamente agrego bastante, muchísimo. Y gracias por haber hecho ese link con lo anterior, que había cambiado eso. Pero fue una dinámica que habíamos como hablado en el contexto de comprender cómo los hallazgos de inteligencia artificial podrían como ser interpretados por diferentes sectores. Por eso invitamos tanto a ti como a Candela para hablar del mismo tema, del mismo eje temático, pero con perspectivas diferentes para ver cómo el multisectorialismo funciona en diferentes aspectos. Entonces, Candela, gracias por estar aquí.
la dinámica sería exactamente esa, como el alcance de la intervención sería discutir acerca del avance acelerado de la IA y los riesgos de tratarla solo en foros multilaterales, destacando la necesidad de una gobernanza multisectorial que involucre también otros actores que ya lidian con los impactos sociales, económicos y éticos de esta tecnología. Así como la pregunta orientadora en ese sentido sería: ¿qué caminos puede adoptar América Latina para garantizar que la gobernanza de IA sea multisectorial, incluya diferentes perspectivas sociales, evitando decisiones centradas solo en gobiernos o cooperaciones? Así que gracias por la disponibilidad de pasar la palabra. Bueno, desde ya muchas gracias nuevamente por haberme invitado a participar. Después de la exponente anterior, con la que acuerdo muchas cosas y otras cosas tengo mis dudas. Yo antes que nada quiero comentarles que soy una mujer que viene de la política, hago política desde muy chica y considero que la política es una herramienta de cambio. Y creo que los y las que hacemos política tenemos que conocer más de estos temas, tenemos que involucrarnos profundamente en estos temas, porque en verdad yo pertenezco a una generación que mira con esperanza este tipo de eventos, de sucesos, pero también con responsabilidad. O sea, es como una doble tarea, ¿no? Y con todo ello, con todos los cambios asociados a la inteligencia artificial. Yo les quiero comentar que en este momento, en la legislatura de la provincia de Córdoba, se está llevando a cabo, por primera vez en la historia de la Argentina, la tercera cumbre internacional del Parliamentary Track que se está haciendo en una provincia de la Argentina. Y lo digo porque es muy importante también esto, ¿no? Volver a los territorios, cambiar los lugares, escuchar otras voces, amplificar las que ya existen. A mí me gustaría que acá hubiese más cordobeses y cordobesas, y sin embargo no los hay. Y me pregunto por qué. O sea, y vuelvo a esto, ¿no? Nos estamos hablando de nosotros mismos. Yo los escucho a ustedes y esto lo voy a llevar a un lugar en el que voy a intentar no seguir hablándonos entre nosotros mismos, porque creo en los procesos participativos para las construcciones de los marcos regulatorios que me parece que son fundamentales. Desde los que saben, desde los y las que saben, y los que tienen que tomar decisiones, ¿no? Linkeando ese lugar. Por eso fue muy interesante cuando Arnaldo me convocó, porque yo soy una linkeadora de espacios entre la política y la sociedad civil. Y eso pone en valor, digamos, este tipo de discusiones y los productos que de estas discusiones se dan como herramientas fundamentales para poder seguir construyendo marcos regulatorios participativos y de otro estilo. Ayer nos juntamos con la gente de los sindicatos. En el marco de esta conversación que se hizo en la legislatura de la provincia de Córdoba, que es un gobierno subnacional, apareció el tema de la discusión de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial va a reemplazar los trabajos del futuro y cómo va a afectar directamente a los y las jóvenes y cómo ese proceso se da sin empatía y abandonando al otro. O sea, planteando que la solución es particular de cada uno o únicamente sectorial, sin linkearnos entre nosotros, sin conocernos, sin construir redes para poder seguir hablando de eso. Entonces, en este momento que vivimos, que es un momento bisagra, es un momento claramente que es bisagra, en el que la inteligencia artificial está transformando la economía, el mundo del trabajo, la educación y fundamentalmente la política. Hay algo que me parece aún, digamos, como muy llamativo, que ayer también lo planteamos en el marco de este encuentro de parlamentarios que va a seguir, así que los invito a los que quieran participar, que no nos damos cuenta de la velocidad con la que se da este proceso. Entonces estamos hablando de cosas viejas porque esto ya está sucediendo. Y nosotros seguimos todavía planteándonos con paradigmas viejos, discusiones que se dan constantemente sin preguntarle a los directamente involucrados qué es lo que ellos quieren, sin oírlos, sin respetar lo que nos dicen. Porque tal vez yo vengo con una idea de un proyecto de ley sin haber hablado con ninguno de ustedes o con ninguno de los actores o actrices que están en Córdoba, lo presento, se sanciona y los afecta directamente a ustedes. Y nadie nunca les preguntó qué piensan, qué quieren, qué necesitan, qué sienten. Esto que hablan al principio que yo llegué, ayer lamentablemente no pude participar de todo el evento, pero acá estaba Lele y Manu, que después me contaron todo de lo que se habló, que fue fundamental. La ciberseguridad comunitaria. Yo soy relatora de la Comisión de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Me encargo de temas específicamente de seguridad y de ciberseguridad para mi provincia. Y nunca se me ocurrió esta dinámica de la ciberseguridad. ¿Cómo afecta a las personas? ¿Cómo se puede construir de manera comunitaria?
Y también me llama la atención que estemos haciendo esta discusión acá y que no estemos en el Parlamento. Nosotros en Argentina, imagino que en otros países de América Latina, digamos, somos una democracia relativamente joven y cuidamos a ultranza nuestros espacios en donde las voces son escuchadas, que son los parlamentos. Y creo que por ahí va el cambio y los caminos. La función de los parlamentos es escuchar, es construir leyes participativas y básicamente preservar la democracia. O sea, no existe multisectorialismo posible sin saber que la democracia es lo que tenemos que proteger, que es fundamental. La soberanía digital también es fundamental. Hace muy pocos días tuvimos un incidente de seguridad en donde se cayó el servidor de Amazon, por lo tanto nadie pudo acceder a su billetera virtual, con una economía básicamente metida dentro de billeteras virtuales, en donde nadie más maneja dinero, y de repente nos preguntamos, che, ¿y el servidor dónde está? Nadie sabe. Bueno, esos servidores están en Estados Unidos, en España, pero ninguno en Argentina. Y eso también es grave, porque ni siquiera lo pensamos. Entonces, otro de los factores que tenemos que hacer, que me parece que es fundamental, primero que esta discusión no se convierta para mí en una discusión de élites, ¿no? Una discusión cerrada de élites en donde, viste, se den en pequeños espacios con grupos cerrados de personas que nadie conozca de lo que se está hablando. Eso me parece que es un paso fundamental, es una labor y una tarea enorme, porque ahí está directamente nuestro rol como políticos y políticas, que es invitar a la sociedad a participar de una discusión abierta, democrática y transparente. Y perderle el miedo a estas discusiones. Ayer cuando nos juntamos con los compañeros de los sindicatos para planear un encuentro de inteligencia artificial y mundo del trabajo acá en Córdoba, con una visión regional, para dar estas discusiones. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo va a ser? Perderle el miedo a hablar de estos temas, que son temas que parecen, bueno, lo que decías vos, súper técnicos, y de repente cómo hacemos para bajarlos a la realidad. Un poco lo que pediste vos, Arnaldo, de este tema de poder bajarlo, que la sociedad entienda que de esto tiene que hablar y que tienen que hablar todos y todas. Y básicamente, creo que esa es nuestra tarea hoy, digamos, como gobierno subnacional. Córdoba, la provincia donde yo vivo y el gobierno del que yo represento, es una provincia que se caracteriza por la innovación y básicamente por generar en esa innovación participación público-privada. Eso para nosotros es fundamental, es una bandera, nos cuesta mucho hacerlo entender, pero somos líderes en Argentina en construir desde esta forma, digamos, como gobierno provincial. Y ahora lo que nosotros le estamos sumando es también esta parte de escuchar las voces en la construcción de nuestras leyes y hablar con expertos y expertas, pero también con miembros de la sociedad civil, lo cual es fundamental, sin estar obligados por ley, digamos, ¿no? O sea, como haciéndolo, construyéndolo de manera natural e incorporándolo a nuestra forma de ejercer nuestras responsabilidades. Yo había como pensado varias cosas, no sé cómo estoy de tiempo, pero básicamente, nada, yo creo que somos, bueno, que la inteligencia artificial y todas estas temáticas están para quedarse. O sea, no es que vamos a hacer algo y de repente, viste, no, va a desaparecer, esto se terminó, etcétera, etcétera. No, lo discutimos ayer, esto no va a cambiar, esto va a avanzar, esto se va a profundizar, pero lo que creo es que todavía estamos a tiempo y de decir cómo se va a dar eso, ¿no? O sea, estamos en un momento histórico para decidir cómo se va a dar eso, cuál va a ser el rumbo que va a tomar, porque yo estoy convencida, y creo que también ustedes están en esa línea, que el futuro se diseña. Y el tema es que ese diseño tiene que ser colectivo. Si viene de arriba para abajo, nosotros, yo estoy convencida, vuelvo con esto porque me lo digo todo el tiempo, es de abajo para arriba en todos los ámbitos. Por más de que yo hoy ocupe un lugar de gobierno y de gestión, estoy convencida de que la construcción siempre es de abajo para arriba y que el futuro se diseña. Podemos diseñarlos nosotros o pueden diseñarlos otros, pero ese futuro se va a diseñar. Y yo creo que y ahí está el rol de la incidencia que tienen que tener estos espacios en sus parlamentos. Yo los invito a que cuando vuelvan cada uno a sus países, a sus provincias, por más de que no haya una ley de lobby, una ley de lobby regulada, en la Argentina tampoco lo existe, incidan de manera positiva en sus espacios, participen y fortalezcan la democracia, porque si no, esas decisiones las terminan tomando 6 de cada 10, 4 de cada 10,
y en algún momento lo va a terminar tomando 1 o 3. Así que bueno, eso nada más para decirles muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Para mí fue todo un desafío porque es descubrir un mundo nuevo, es entender otras dinámicas de construcción de conocimiento. Allá decía un compañero, es abogado, los abogados viste que nos cuesta. Pero bueno, hacemos todo lo posible para ser mejores personas todos los días. Así que cuando quieran, son bienvenidos a Córdoba. Esta provincia somos muy amigos de recibir gente, nos gusta recibir gente, nos gusta que la gente venga a dar estas discusiones acá. Ayer nombraron esto de la reforma del 18, la Córdoba del Cordobazo. Esta es Córdoba, así que muchas gracias y nada más. Así que aportas algo muy valoroso que nosotros tenemos como en consideración también en los foros de Brasil, y muchas de las intervenciones de personas de Brasil apuntan para ese sentido, de que muchas veces los debates se centran muchísimo en los centros y las capitales y nada va para el interior. Y cuando se habla como de locales que no necesariamente son centros urbanos, queda todavía peor, porque no hay participación, no hay conectividad. Y por eso la importancia de lo que Nathan dijo, que conectividad significativa significa que las personas van a poder accesar y saber qué están accesando y cómo accesar. No solamente como tener como la disponibilidad de señal y no poder acceder. Entonces, importantísimo. Y creo que la idea, la dinámica fue como algo bien sucedido en ese sentido, porque tenemos dos ejes que son complementarios, pero que no necesariamente dicen la misma cosa. Dicen cosas muy parecidas, pero de forma diferente. Y eso es como una práctica que es muy recurrente en el eje de multisectorialismo y que nosotros gustaríamos explorar un poquito en ese panel, exactamente para mirar cómo podemos integrar esos diálogos, esas formas y esos temas directamente en lo que vamos nosotros, en general, a aplicar en nuestro cotidiano. Así que, para tener nuestra última exposición, invito a Olga, que tiene un tema que es como algo que no se debate tanto y que es de muchísimo interés por Lauro, que está con ella ahí en la sala virtual, que es tema de su tesis de doctorado también, que habla acerca de la militarización de Internet y participación multisectorial en la discusión. Y en ese sentido, el alcance va a ser en el contexto de explorar cómo la creciente militarización del ciberespacio con ataques, vigilancia y conflictos digitales exige un enfoque multisectorial, incorporando a la sociedad civil, empresas y la comunidad técnica para prevenir abusos y promover una mayor transparencia. Y la pregunta orientadora en ese sentido que hago directamente es: ¿de qué manera la discusión multisectorial sobre la militarización de Internet puede ayudar a los países de América Latina a buscar respuestas y acciones concretas que fortalezcan Internet como libre, abierta y segura? Entonces paso la palabra a Olga, que tiene como una exposición muy buena, que va a hablar acerca de todo eso. Gracias. Gracias, Arnaldo. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Bárbaro, maravilla. Muchas gracias. Primero quiero pedirles disculpas. Lamento muchísimo no poder estar en Argentina. Yo tenía este viaje ya programado antes de conocer las fechas, tanto del LAC IGF como del Youth IGF de Latinoamérica y el IGF de Argentina. Así que los saludo desde aquí, desde Bélgica, donde estoy unos días por algunos temas familiares y laborales. Quiero felicitar al Youth IGF de Latinoamérica en sus 10 años, al LAC IGF por sus 18 años. Quiero saludar al panel. Estuve tomando notas, me pareció muy interesante lo que dijeron todos y quiero hacer algunos comentarios antes de mostrarles una breve presentación que preparé para responder esta muy interesante pregunta que me hizo Arnaldo. Quiero saludar a Nathan, a Paula, querida, a Laura, a Candela y al querido Arnaldo, que fue nuestro alumno en México. Gracias por invitarme. Felicitaciones al ACNIC y al Comité Gestor de Internet y al CGIBR por todo el trabajo que hacen. Y escuchaba a Candela con atención. Dos cosas que dijo me parecieron muy interesantes y dijo que hay que perder el miedo
Yo, como ustedes muy bien saben, soy joven hace muchos años, por eso me invitan al Youth IGF, porque soy joven hace muchos años. Y dijo algo interesante, Candela, hay que perder el miedo. Y me parece muy interesante tu rol en la política, porque muchas veces, de muchos años de haber creado espacios multiparticipativos y capacitaciones y participar representando a Argentina en muchas reuniones, es a veces los representantes del gobierno los que tienen más miedo de hablar, por diversas razones. Entonces, me parece muy interesante tu visión de que hay que perder ese miedo y precisamente creamos la escuela, la South School on Internet Governance, la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, cuando empezamos a circular en reuniones internacionales, viendo la poca participación de representantes de América Latina. Y lo que bien decías, ¿quién toma las decisiones por nosotros? Porque algunas decisiones globales terminan impactando en la normativa nacional, en la normativa regional, en cómo se implementan los servicios, en cómo impacta en el usuario final. Entonces, después al final de mi breve presentación les voy a contar dónde va a ser la próxima escuela. Les quiero mandar un abrazo muy grande a muchos de mis queridos becarios que sé que están ahí en forma presencial o virtual. No sé cuántos hablan portugués. Una de las escuelas que organizamos en Argentina había un 60% de feros brasileiros y yo estuve a punto de decidir que el idioma oficial de la escuela iba a ser el portugués. Así que bueno, es una lengua que como los que me conocen saben que quiero mucho y he estudiado porque realmente me interesa mucho. Voy a compartir una presentación. Quiero decirles que desde hace 1 año y medio el ministro de Defensa de Argentina me convocó para ser decana de la Facultad de la Defensa Nacional y hemos creado, uno de los motivos que él me llamó para este rol fue crear una carrera de licenciatura en ciberdefensa que empezó el año pasado y este año va a empezar su 2º año, que ha sido muy, muy exitosa la cantidad de gente que se nos ha registrado, porque es gratuita y es virtual en español, así que cualquiera, no solamente argentinos, pueden participar, no tienen que ser militares, pueden ser civiles. A ver si puedo compartir mi presentación, si el amigo Zoom me lo permite. ¿Se ve ahí? Mira que lo tengo que poner en Sí, podemos ver, solo no está como en total pantalla. Ya vieron cómo Zoom. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. ¿Total pantalla? Gracias. Bueno, un tema que muy interesantemente me preguntó Arnaldo es este tema de la militarización del ciberespacio. Y les quiero traer este concepto que no es tan conocido, que es el de quinto dominio. ¿Qué es el quinto dominio y qué tiene que ver con esto de la militarización del ciberespacio? Este quinto dominio es un nuevo ámbito de operaciones y conflictos que se suman a los ya conocidos. La tierra, generalmente asociamos el ejército con operaciones de tierra, el mar, la armada, buques, barcos, el aire, la aeronáutica y las fuerzas del aire, y el espacio, que en algunos países es considerado como un dominio y otros no, depende del desarrollo tecnológico que tengan los países. Pero este concepto de este quinto dominio subraya esta importancia de la tecnología impactando los espacios de participación, de defensa, de ataque y eventualmente de ciberguerras, y el impacto que tienen en la defensa nacional y en la seguridad nacional, las actividades militares, y por supuesto que impactan en la sociedad y en la economía. Entonces, ¿cómo es este quinto dominio? Es totalmente diferente a los otros dominios que conocemos, que son muy tangibles, ¿no? No es como el ámbito del desarrollo del ejército, no es territorial, no tengo un espacio donde ir con un ejército y avanzar la frontera. Bueno, lamentablemente tenemos varios conflictos abiertos en este momento en el mundo y vemos cómo el tema de las fronteras es bien territorial. Bueno, este quinto dominio no tiene un territorio determinado. Es muy rápido. Pueden hacerse ataques, quizás los que están más estudiosos de la ciberseguridad y los ciberataques recordarán, por ejemplo, los ataques que hubo en un país del norte de Europa, en Estonia, que prácticamente
en 2007, dejó el país desconectado. Algunos ataques importantes que hubo, por ejemplo, en Costa Rica no hace mucho tiempo, tienen un alcance importante, son rápidos, generalmente hay una intromisión que está durante mucho tiempo viendo cómo es el espacio de ataque que se puede inferir, y después se produce el ataque, y esto es muy veloz y hay que actuar con mucha rapidez para poder ser resilientes y no generar grandes problemas a la sociedad, a la economía o quien sea la parte de este dominio que ha sido atacada. La interconectividad global es maravillosa, todos nos conectamos, yo estoy en Bélgica, estoy hablando con ustedes, en Córdoba, Argentina, tiene su lado bueno, pero como bien decía Paula, también tiene riesgos. Esta interconectividad hace posible que ataques en este espacio de quinto dominio no sepamos primero, sea muy difícil de atribuir quién lo hizo y que sea también muy difícil saber desde dónde se hace, porque todos queremos estar conectados y es la esperanza de que mucha más gente aproveche los beneficios de la conectividad, pero también tiene su riesgo. Es muy difícil de atribuir, hay algunos avances importantes, yo les diría, la normativa internacional no es mucha, está la Convención de Budapest que ha tenido una nueva revisión hace un par de años en donde la prueba digital entre países se ha vuelto a revisar. Este es un elemento fundamental para poder atribuir ataques que se hacen a través de las fronteras. Yo no soy abogada, soy ingeniera, pero ahí tenemos a una abogada en el panel, pero bueno, las leyes y las normativas en general tienen validez dentro de las jurisdicciones nacionales. Los ataques que se hacen en el quinto dominio, en el ciberespacio, no tienen fronteras, van de un país a otro y a veces es muy difícil, pueden venir de muchos países diferentes a través de conjuntos de botnets o de computadoras que se han tomado rehenes y se usan para hacer ataques. Entonces, la anonimidad y la dificultad de atribución son características diferentes a otros dominios, donde uno si tiene armas concretas, no sé, tiene drones o tiene misiles o tiene cañones, sabe perfectamente cómo va el misil y eventualmente lo podría interceptar en el aire, que esto ya hemos visto, lamentablemente, que está pasando en varios de los conflictos armados que vemos hoy. No es tan difícil acceder a una computadora y generar algún ataque. Obviamente, si estudiamos los ataques más sofisticados que se han realizado, no son, están muy bien pensados, como es el caso de Stuxnet o lo que pasó en Estonia. Pero algunos ataques a veces no necesariamente requieren tanta preparación y a veces lo que hace falta es tener un poco de formación. Cualquier curso de hacking ético es un curso de hacking, y sacan la palabra ético y queda un curso de hacking, y no es tan difícil acceder a esa información, entonces es accesible, cualquier persona puede tener una computadora o un teléfono móvil conectado. Y como les digo, algunos de los ataques de este quinto dominio son muy sofisticados, pero otros no tanto, y también pueden causar un daño importante. Entonces, nos plantea, creo que lo dijeron todos los oradores que me precedieron, un desafío difícil, diferente, único, en especial en términos de defensa y de seguridad nacional. Piensen en las infraestructuras críticas, piensen en infraestructuras de distribución de energía, de distribución de agua potable, de transporte, de aeronavegación. Piensen la vulnerabilidad que podría representar un ataque en este quinto dominio hiperconectado, porque todas estas cosas que yo les dije están conectadas. En la distribución de agua seguramente tiene controladores de presión, de distribución de agua, o sea, todos esos elementos están conectados a Internet, de todas las distribuciones eléctricas. Entonces, ¿qué pasaría si en este quinto dominio son atacadas estas infraestructuras críticas? Entonces, requiere un enfoque multifacético y muchas de estas infraestructuras están
pertenecen y están gestionadas por empresas privadas. A veces son estatales, a veces son privadas. Como bien sabemos, ha habido una cantidad importante de privatizaciones en los años 90, a principios de los años 2000, que hace que el diálogo, y ahí vuelvo un poco a lo que decía Candela, perder el miedo a hablar, el diálogo entre los públicos y el sector público, el sector privado, la sociedad civil, es fundamental para poder desarrollar capacidades y hacer políticas que realmente sirvan para evitar o ser resilientes e informar a las empresas y a las personas. Porque en definitiva, pensemos, siempre el vector termina en alguien. Siempre el vector del ataque termina en una persona que bajó el archivo, aún en los más sofisticados. Si estudian toda la historia de Stuxnet, en definitiva, fue una persona que sin querer puso un archivo que no debía poner en algún lado. Entonces termina un problema serio en una planta de energía atómica, que no es nada poco serio precisamente. Entonces, siempre el esfuerzo en coordinación tiene que ser de la empresa que da el servicio, del Estado que hace la normativa, pero en definitiva la capacitación de las personas que están, aún las más preparadas, tienen que estar totalmente concientizadas de lo que puede pasar y asegurarse que este ciberespacio sea más seguro y resiliente con la responsabilidad que nos toca a cada uno, ¿no? Las ciberoperaciones, o sea, las cosas que se pueden hacer en este quinto dominio, como les decía recién, pueden alterar infraestructuras críticas, redes eléctricas, sistemas sanitarios, servicios de transporte, y si no hay una colaboración muy importante entre el sector público y privado, academia y sociedad civil, y comunidad técnica, por supuesto, como por ejemplo la CNIC, no vamos a tener un resultado positivo. Y ahí vuelvo a repetir esto de perder el miedo a sentarse y a hablar. Yo creo que esto es algo que en América Latina, y lo digo por experiencia propia, por haber trabajado muchos años en el gobierno argentino, y siempre he tratado de promover, sentarse a hablar, no tener miedo a hacer una reunión, no necesariamente vinculante, tiene que ser una reunión informativa. Muchas de las estrategias nacionales de ciberseguridad promueven esta creación de comités multiparticipativos. Es fundamental el diálogo entre sector público y sector privado. Cada uno de los sectores tiene sus propios intereses y quiere guardar alguna de sus informaciones. Eso no está mal. Las empresas privadas, por supuesto, no pueden exponer todo lo que quieren o que deben hacer. El Estado no necesariamente tiene que mostrar todo, pero sí lo suficiente como para proteger las infraestructuras, proteger al país, proteger a la ciudadanía y a la economía. Esto creo que nos falta un poco. Entonces nos encontramos con unas guerras que también lo mencionaron los... guerra es como la palabra muy impactante, pero si lo pensamos un poco es así, es la convergencia de todos estos vectores de amenazas, y tenemos operaciones militares que te atacan por este quinto dominio. Tenemos campañas de desinformación, ¿no?, que atacan directamente a las democracias, ya lo hemos visto en muchos países, incluso en países muy desarrollados. Ponen presión económica, operaciones psicológicas que debilitan a los adversarios, videos fake que se hacen con inteligencia artificial. Entonces, tratar de controlar estas noticias falsas y desinformaciones es muy importante porque socavan la confianza institucional y van conquistando territorios más allá de lo físico directamente. Inteligencia artificial agrega nuevas aristas. Los que son expertos en seguridad sabrán que ahora el phishing es mucho más difícil de detectar que antes, porque las campañas de phishing son cuasi perfectas. Antes nos dábamos cuenta por algún detalle, que la URL, que alguna cosita que me miraba. Ahora, la verdad es que los phishing que hay son muy direccionados, muy target oriented, o sea, muy pensados para las personas o para el grupo de personas que se dirige, y son muy, muy bien hechos. Entonces, aún los filtros más especializados en detectarlos no los detectan. Pero por otro lado también la inteligencia artificial está ayudando a evitar muchos de los ataques que se realizan. Un problema muy serio que
que los invito a que aprovechen los que quieren capacitarse en algo, la escasez global de profesionales, tanto en ciberseguridad, en ciberdefensa también. Hay un déficit, acá saqué unos números de internet, el otro día cuando armé, 4 millones a nivel mundial, 300.000 en América Latina. Falta el que quiera formarse, fórmese y aproveche la oportunidad porque hay trabajo y hay un trabajo remunerado. Entonces, finalmente, estrategias. Fortalecer infraestructuras críticas, es muy importante. Las empresas privadas o los públicos que son dueños, hablar, fortalecer. Colaboración internacional, aprender de otros países, porque en definitiva estamos siempre interconectados. Desarrollar políticas y normativas que consoliden este diálogo. Educarse, como les dije, finalmente siempre es una persona la que termina o bajando el archivo incorrecto o mandando el archivo que no debe o aceptando el phishing que no debía. Siempre es alguien, por más, y no crean los que saben mucho de ciberseguridad que no pasa. Yo que me dedico a esto hace muchos años, hace 2 o 3 años, me hackearon 2 redes sociales, me costó, una la recuperé, otra la perdí para siempre, y aprendí a fuerza de sufrir que tenía que tener doble autenticación en todo, ¿no? Y estar siempre atentos a la innovación y la tecnología. Como les dije al principio, hace 18 años creamos la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet con esta finalidad de formar gente en un espacio multiparticipativo donde enseñamos desde cosas técnicas hasta seguridad, privacidad, hasta cosas de inteligencia artificial y de mucho impacto social. La capacitación es gratuita, tiene un curso previo, tiene una semana presencial que el año que viene va a ser en Guatemala, la primera semana de junio en Guatemala. Como saben, tenemos becas con hotel para los que la pidan. También pueden venir personalmente o pueden tomar el curso en forma virtual. Después, los que quieran, pueden hacer una investigación con la Universidad de Mendoza y tener una diplomatura en gobernanza. Ahí tengo la foto preciosa de Arnaldo en primera fila conmigo, en México, en el TEC de Monterrey, en mayo de este año, y la verdad que muchas ganas de hacer la nueva escuela en Guatemala con el apoyo del gobierno de Guatemala. También tenemos un libro sobre gobernanza y regulaciones de Internet en América Latina en 3 idiomas, lo pueden bajar de nuestra página de Internet, gobernanzainternet.org. Como todo lo que hacemos es gratuito. Y acá les dejo mis datos y bueno, les agradezco mucho que me hayan atendido, la invitación, por supuesto, y no hay preguntas para responder. Muchísimas gracias, Olga. Debido al avance de tiempo, voy a proponer una dinámica. No vi el mensaje que estaba pasada de tiempo, mil disculpas. Que no pasa nada. Hablo y no veo nada. Vamos a hacer como una dinámica de proponer que ustedes puedan preguntar a los panelistas en el coffee y enviar un mail a Olga. Ella es una persona que responde muy rápidamente. Entonces, si envías ahora, ella va a contestar en máximo 15 minutos. Experiencia propia. Entonces, vamos al coffee. Luego volvemos para el próximo, que sería un keynote importantísimo en ese momento, que va a hablar acerca de aspectos electorales recientes. Y manejaremos eso de tiempo allí, pero pueden hacer preguntas. Invito también para que conozcan y recuerden los espacios que tenemos. Tenemos un espacio de descompresión, un espacio de networking, que es como para que podamos utilizarlos y todo. Y nos vemos prontito, ¿vale? 10 minutitos. Chao. Muchísimas gracias, Olga. Gracias a todas las personas que están aquí.